Vas a venir a Brasil y querés saber qué te conviene traer, si pesos, dólares o reales, y dónde cambiarlos. Entonces quédate hasta el final del video que Atravesemos Fronteras te da toda la info. Y otra opción que pueden usar los argentinos para escapar un poco de este tipo de cambio, esta cotización tan abusiva que está habiendo en esta temporada acá en Brasil, es esta cotización que hay acá en Canasvieiras hoy en día. ¿Es la mejor que se puede conseguir? No, la verdad es que no. Bueno, y ahora, ¿cuál es la solución a eso? O sea, ¿dónde se puede conseguir una mejor tasa de cambio? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y como vieron en el inicio del video, les vamos a contar qué les conviene traer y dónde les conviene cambiar su platita para venir de vacaciones, ya sea a Floripa o a otra parte de Brasil. Y esto no importa de qué país vengas, ya sea de Argentina, Uruguay, Chile, vengas del país que vengas, esta info es muy importante y te va a servir. Sí, justamente, esto les va a servir, sea que vengan de cualquier otro país o incluso de otro continente, les va a venir bien esta información. Y además vamos a hacer un paréntesis específico sobre Argentina, porque Argentina tiene ciertas reglas específicas, ciertos impuestos específicos que hacen que no sea igual que los demás lugares y que tienen que tener en cuenta ciertas cosas. Bueno, primero que nada, lo que mucha gente piensa es no me conviene cambiar doble, o sea, si yo tengo pesos, ya sea pesos argentinos, pesos uruguayos, pesos chilenos, no me conviene cambiar de peso a dólar y después de dólar a real porque estoy pagando dos veces el precio venta, entonces no me conviene. Eso en parte sí, en parte no, porque hay excepciones a eso. Por ejemplo, un ejemplo bien práctico. En Uruguay ahora mismo el dólar está 40,2, ¿está? A la venta. Y el real está a 9. Por lo tanto, cambiando un dólar por reales en Uruguay, está más o menos 4,4. Lo cual no conviene si justamente vienen para acá, para Brasil, porque lo pueden llegar a cambiar a 4,9 si es el dólar azul, que ahora vamos a hablar también sobre eso, y estarían consiguiendo un mejor tipo de cambio. Lo mismo que si vinieran con pesos uruguayos, porque acá el peso uruguayo hoy se está agarrando a 10, o sea, 10 pesos uruguayos, un real. Por lo tanto, también es menos de lo que conseguirían de la otra forma. Entonces, de Uruguay en específico, lo que convendría es cambiar de pesos uruguayos a dólares y traer dólares y cambiarlos acá. Con la excepción de que los dólares hay tres tipos. Está el dólar azul, que vendrá a ser el más nuevo, que tiene una cinta azul en el costado, que es el que se toma hoy a 4,9. Después está el dólar cabeza grande, como le dicen, que es el dólar que no es el más nuevo, pero tampoco es el más viejo, que ese lo están tomando hoy a 4,70. Y luego está el dólar cabeciña, como le dicen acá, que es el dólar cabeza chica, que lo están tomando hoy a 4,50. Hay cambios que no lo toman, hay cambios que sí, y también hay cambios que lo toman, pero lo toman muy bajo, de repente te lo toman a 4 igual. Este cambio particularmente, que es de Canasvieiras, lo toma a 4,50, así que en principio incluso el cabeciña estarían cambiándolo en mejor tasa de cambio que cambiándolo directo allá en Uruguay. Pero claramente cuando van a cambiar, lo que conviene es pedir los dólares nuevos, o sea, los de línea azul, que los van a poder cambiar a 4,9 y va a ser mucho más ventajoso. Ahora, ¿este es el mejor cotización que pueden conseguir? ¿Esta cotización que hay acá en Canasvieiras hoy en día es la mejor que se puede conseguir? No, la verdad es que no, porque ¿qué pasa? Acá en Florianópolis vinieron tantos turistas que más allá de que el dólar a nivel Brasil, porque hay dos cosas acá. Está el dólar a nivel Brasil, que bajó un poco, pero el dólar a nivel Floripa o dólar a nivel lugares turísticos, porque esto en realidad se aplica a Florianópolis, se aplica a Camboriú y se aplica a Bombiñas, o sea, y supongo que a otros, pero no tengo la información certera, justamente en los lugares turísticos. ¿Qué pasa? Hubo tanta demanda de turistas que obviamente a mucha oferta baja la demanda o sube el valor. Entonces, ¿qué pasa? Agarraron y subieron los costos. Y por lo tanto ahora el cambio se fue al carajo. O sea, si bien el peso argentino hace 3 semanas estaba valiendo 65, 70 o un mes, estaba 65, 70, ahora muchas casas de cambio lo están tomando a 100 acá en Florianópolis. Hay algunas que de repente lo agarran por 90, pero la mayoría lo agarran a 100, que es una locura, o sea, no tiene sentido. Pero claro, se están justamente agarrando de esa demanda tan fuerte que están teniendo
Entonces, bueno, se están abusando en ese sentido. Y quizá te estás preguntando si en alguna otra parte de la isla, acá hablando específicamente de Florianópolis, que por ejemplo en el centro o en el aeropuerto consigas una mejor tasa de cambio. En realidad estuvimos averiguando y no. En realidad se mantiene más o menos por igual el cambio acá en la isla. Capaz podés llegar a conseguir en la parte del centro más que nada algunos centavos un poquito mejor en el cambio que te convenga, te beneficie, pero en realidad se está manejando por igual en casi toda la isla el mismo valor del cambio. E incluso en el aeropuerto en general está menos todavía, o sea que menos ventajoso todavía en ese sentido. Bueno, y ahora, ¿cuál es la solución a eso? O sea, ¿dónde se puede conseguir una mejor tasa de cambio? Bueno, básicamente fuera de los lugares turísticos. Y no necesariamente es salir de Florianópolis, salir de Bombiñas, salir de Camboriú, porque Santa Catarina entero como que hay bastante demanda de turistas, entonces tampoco es que vaya a variar tanto. ¿Qué pasa? La gente que viene en auto, en general se puede conseguir mejor tipo de cambio en Porto Alegre, que en general queda de pasada para las personas sobre todo que vienen de Uruguay y de Argentina, en general les queda bastante de paso, y en Porto Alegre se puede conseguir buenos tipos de cambio. Por ejemplo, hasta hace unos días se podía conseguir en el shopping de Porto Alegre a 5.15, que son 25 centavos más, y fuera del shopping hay otros cambios más que, bueno, ahí tienen que justo coincidir con el horario en que están abiertos, pero se puede hasta conseguir un poquito más. Así que está bastante bien el tipo de cambio y ya de por sí conseguirlo a 5.10, 5.15 en un monto grande, esos 20-25 centavos, te pueden llegar a significar una buena cantidad de plata para después justamente usar acá. Otra muy buena opción es por Paraguay, por Ciudad del Este, la gente que pasa por frontera por ahí. Bueno, también se consigue un tipo de cambio mucho mejor, se consigue también alrededor de unos 5.15, así que también es una gran opción si pasás más cerca de ese lado, aprovechar y cambiar ya todo de entrada, porque acá lo vas a conseguir a muchísimo menos, justamente como les contaba. Así que bueno, a términos generales, si estás más cerca de la frontera, vas a tender a conseguir un mejor tipo de cambio y también un poco más lejos de las ciudades más turísticas, también vas a tender a conseguir un mejor tipo de cambio. Porque la realidad es que el dólar bajó un poco a nivel Brasil entero, pero no al punto en que lo están bajando en las ciudades turísticas, sino que justamente lo tiraron un poco más para abajo de lo que deberían y a su vez las otras monedas, o sea, el peso argentino, el peso uruguayo y demás, lo tiraron hacia arriba, o sea, justamente de que te cuesta más comprar uno, o sea, básicamente el peso uruguayo hace un tiempito estaba entre 8, 8,5 a reventar 9. Ahora ya está en 10. Y el peso argentino un mes atrás estaba a 65 y ahora ya está en 100, 90 en algunos lugares. Entonces justamente hay una diferencia muy importante. Más allá del tema de devaluación de la moneda y demás, es un tema más que nada por ese lado del tema de la oferta y demanda. Bueno, y fuera de eso, si venís de otro país de Latinoamérica, lo que más te va a convenir justamente es ver el tipo de cambio, lo que está acá en Brasil y el tipo de cambio en lo que está en tu país, en tu ciudad, y ahí hacer la comparación. O sea, hay gente que de repente se le complica para ver la tasa, el tipo de cambio, la cotización de acá de Brasil. Nosotros en nuestro Instagram publicamos la cotización del dólar y de los pesos también. No todos los días, pero sí todas las semanas. Siempre estamos publicando en el Instagram nuestro, en las historias de nuestro Instagram, esa información que vos justamente podés estarla chequeando, sacarle una captura de pantalla y demás, y guardártela para justamente chequear y ver qué es lo que más te conviene. Acá abajo en la descripción siempre dejamos el link a nuestro Instagram, así pueden solamente hacerle un clic y ya ir y seguirnos por allá y estar atento a todas las informaciones que pasamos por Instagram, que son muchas y aparte todos los días estamos subiéndoles cosas. Y ya de paso, antes de seguir con el video, no olvides de suscribirte y activar la campanita y dejarnos tu like. Bueno, y en cuanto a los cambios de acá de Floripa mismo, para que lo tengan en cuenta, en ingleses básicamente hay un cambio principal, entonces como que no tiene mucha competencia y eso genera que a veces los tipos de cambio no sean muy favorables. En Canasviegas, en cambio, hay varios cambios, hay unos cuantos, hay como 4 o 5. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera de que
se compitan al menos un poco entre ellos y los tipos de cambio sean un poco mejor. Entonces, en general, les va a convenir más, aunque estén en ingleses, cambiar en canas viegas, sobre todo si tienen mucho para cambiar. De repente, si es un monto chico, porque ya vinieron preparados y de repente les faltó un poco para los últimos días, capaz que ahí no les vale la pena hacer el viaje hasta canas viegas y les conviene cambiar directamente en ingleses, o bueno, si están más para el lado del centro y demás, en otros barrios de más al sur o del este. Pero en caso que sí, que sea al principio, les va a convenir más si trajeron para cambiar acá, cambiar en canas viegas, porque pueden recorrerse varios cambios y justamente ver si de repente consiguen unos centavos más, también negociando un poco, porque eso es otra cosa importante que mucha gente de repente no lo sabe, que vos puedes agarrar cuando vas a un cambio y decirle, bueno, yo voy a cambiar tanta plata, ¿me conseguís mejorar un poquito el precio? Y de repente unos centavos más te hacen y justamente te pueden llegar a significar una diferencia en una cantidad grande de cambio. Bueno, y ahora vamos a pasar específicamente a Argentina. Ya de por sí, igual, como les decíamos al principio, la información anterior que les venimos dando, que les venimos contando e informando, ya les va a servir de mucho porque hay cosas que aplican para todos, como justamente dónde les conviene cambiar, dónde no y qué cosas tener en cuenta. Pero para hablar específicamente de Argentina y el tema de en cuanto a qué les conviene en cuanto a los impuestos y a las trabas que hay al respecto, bueno, ahora les voy a contar bien. En principio, el tema es así. Si ustedes compran con débito, más o menos les va a agarrar por los 65 pesos argentinos a cada real. Más o menos, es obviamente que cambia, pero anda en eso. Si cambian en frontera de peso argentino a real, va a estar entre 70 y 80. Se puede llegar a conseguir por 72, 73 en algunas de las fronteras, en algunas un poquito más. Ahora, ya estando acá, en Brasil y concretamente en Florianópolis y demás ciudades turísticas de Santa Catarina, anda entre 90 y 100, que claramente es bastante más alto y no es lo conveniente. O sea, sí o sí les conviene o comprar con débito o cambiar en fronteras si van a cambiar con pesos argentinos. ¿Tá? En cuanto al débito, ¿qué pasa? Yo sé que si se pasan de $300, les va a subir de 75% a 100% el impuesto. Pero ahí hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que es las tarjetas de Mercado Pago, tarjetas de débito, se la puede sacar a todos, su familia o con las personas con las que vienen. Por ejemplo, viene una pareja, vienen los dos con su tarjeta de débito. Viene una pareja con hijos, se la sacan a los hijos también, porque no precisan recibo de sueldo. Porque muchas personas piensan que no pueden sacarle a los hijos si no trabajan, si no tienen un recibo de sueldo, no pueden. Y la realidad es que sí pueden, porque simplemente con la aplicación de Mercado Pago la descargan, piden la tarjeta que les llegan unos días y ya con eso se vienen. Y bueno, la ventaja de eso claramente es que pueden dividir los costos y ni siquiera es que tienen que agarrar y ya antes de venir decir, bueno, dejo $300 en todas las tarjetas. Ni siquiera eso, porque con el home banking o con la aplicación directamente del banco de ustedes pueden transferir directamente, entonces ahí justamente van transfiriendo a medida que van precisando usar. Procuran obviamente no pasarse de los 300 y por lo tanto van a conseguir un cambio alrededor de los 65, que la verdad que en comparación con las otras opciones está bastante bueno y está bastante ventajoso. Entonces, por un lado eso, la mejor opción en ese sentido para las compras acá sería eso, venir con las tarjetas. Además, por ejemplo, quieren comprar por otra persona, o sea, no tienen que ir específicamente, ¿entendés? Todos para comprar, sino que con la tarjeta no precisan en general usar DNI, o sea, entregar DNI al cajero, por ejemplo, en un supermercado o en cualquier tipo de establecimiento. En general no les piden DNI, solamente con la tarjeta. Entonces es bastante sencillo después para las transacciones y eso para las compras acá les va a venir bastante bien. Además, hay una cosa que es el 35% que les devuelve la FIP de retenciones por las compras en dólares y las compras en el exterior, que eso lo hacen a año vencido, o sea, básicamente ahora están pagando el de 2022 y ahora el de enero del año que viene van a pagar las de 2023. Y eso también es una buena opción porque justamente al haber hecho las compras con tarjeta y que les queda justamente un registro, pueden después aplicar para eso,
que obviamente va a tener una variación en cuanto a la inflación, entonces no va a ser la misma plata que van a pagar ahora, pero al menos van a recibir algo de vuelta, que mejor que nada es, así que viene bien, y ya de por sí el real se consigue un precio mejor, justamente como les decía, alrededor de los 65. Y otra opción que pueden usar los argentinos para escapar un poco de este tipo de cambio, esta cotización tan abusiva que está habiendo en esta temporada acá en Brasil, es Western Union, porque es una opción en la que pueden conseguir también un tipo de cambio más ventajoso y a su vez es bastante fácil la transacción como tienen que hacer. Básicamente lo que tenés que hacer es hacerte una transferencia para retirar en Brasil. La transferencia puede ser a vos mismo o puede ser que otra persona te lo haga a vos la transferencia y listo. Hay gente que dice que no puedes hacerte la transferencia a vos mismo. La realidad es que sí, aunque hay algunos lugares que pueden pedirte alguna información extra, pero la realidad es que sí, se puede. Si quieren, para que sea más tranquilo, pueden hacer justamente que otra persona les haga la transferencia y listo. Pero la realidad es que se puede de las dos formas. ¿Y en esto qué es lo importante? Bueno, primero que nada, para retirarlo lo que precisan es el DNI, pero tienen que chequear bien que los datos estén bien ingresados en Western Union, en la transferencia, porque si les llegan a errar a algo, aunque sea algo muy mínimo, ahí se las pueden rechazar y eso es una reverenda cagada, porque claro, ahí es difícil después de forma remota lograr resolver, entonces para justamente no agarrarse dolores de cabeza y mucho problema con eso, tienen que chequear bien que estén todos los datos perfectos. Y bueno, ¿qué tipo de cambios que se consigue con Western Union que hace justamente que sea ventajoso? Bueno, se consigue alrededor de 68 pesos argentinos el real, lo cual justamente en comparación con los otros valores que les estábamos diciendo antes, es bastante ventajoso. Ahora, claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta, porque no es solo el tipo de cambio lo que van a tener que cubrir, sino también la tasa que les cobra por la transferencia a Western Union. Hay muchas personas que creen que no vale la pena porque justamente vos conseguís un tipo de cambio mejor. En vez de cambiar por 80, cambiás por 68, pero que de repente después eso lo terminás gastando en la tasa que pagás por Western Union. Pero la realidad es que no, porque vos la tasa es de 4% aproximadamente, 5% en algunos casos. Entonces la realidad es que igual sigue valiendo la pena, igual sigue siendo ventajoso, y justamente a fin de cuentas te termina haciendo una buena diferencia. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Y bueno, si les quedó alguna duda, pueden ver el video de nuevo para justamente tener bien claro todo esto, que es muy importante y les va a generar justamente ahorrarse una buena plata. O pueden dejarnos acá abajo en los comentarios su pregunta, su consulta, qué les quedó de dudas, que les vamos a estar contestando. Y no olvides de suscribirte, activar la campanita para que te llegue la notificación de los siguientes videos que subamos. Y no te olvides de compartir el video también porque hay mucha gente interesada. Por eso nosotros hicimos este tipo de videos porque muchos nos están preguntando sobre este tema. Sí, justamente, así que compartilo en los grupos, compartilo con tus familiares, tus amigos, que les pueda servir toda esta información, porque justamente cuando vengan a Brasil les va a hacer una diferencia muy importante y te lo van a agradecer mucho. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos. vemos.